Cómo los judíos crean riqueza en silencio. 10 secretos que debes saber para vivir rico. ¿Por qué algunas personas construyen riqueza en silencio, mientras otras pasan toda su vida luchando financieramente? Si miras a tu alrededor, notarás un patrón curioso. Hay quienes, sin alardear, logran acumular riqueza de manera constante, mientras que otros parecen atrapados en un ciclo interminable de deudas, gastos excesivos y estrés financiero. Es como si existiera un manual secreto de riqueza que solo un pequeño grupo de personas conoce y aplica. No es magia. No es suerte. Es una serie de principios financieros que han sido transmitidos de generación en generación, permitiendo que ciertas comunidades prosperen sin depender del azar ni tomar riesgos innecesarios. A lo largo de la historia, ha habido una comunidad en particular que ha dominado estas estrategias con una eficacia impresionante. La comunidad judía. Durante siglos, han aplicado principios financieros sólidos que han asegurado la estabilidad económica de sus familias, permitiéndoles generar riqueza y mantenerla a lo largo del tiempo. Hoy voy a revelarte 10 secretos financieros silenciosos que han ayudado a construir y preservar fortunas de generación en generación. Lo mejor de todo es que estos principios no son exclusivos de una comunidad. Cualquiera que los entienda y los aplique puede transformar su vida financiera para siempre. Pero hay algo crucial que debes saber. El último secreto es el más importante de todos. Es la pieza clave, el factor que separa a aquellos que logran su primer $1.000.000 de aquellos que siguen atrapados en los mismos errores financieros de siempre. Así que quédate hasta el final, porque sin este último secreto, los demás podrían no funcionar para ti. Si estás listo para aprender cómo construir riqueza de manera estratégica, sin perder años en errores costosos, comencemos. Comenta abajo, soy afortunado y próspero. Así lo decretarás y el universo te dará lo que le pides. Soy afortunado y próspero. Secreto Mambla 10. Entender que ganar dinero es tu responsabilidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas siempre tienen dinero mientras que otras luchan toda su vida para mantenerse a flote? La respuesta no es la suerte, es la mentalidad. Las personas más exitosas entienden algo que la mayoría ignora. Hacer dinero no es opcional, es una responsabilidad. Cuando la estabilidad financiera se convierte en tu máxima prioridad, cada decisión que tomas comienza a trabajar a tu favor. Ahora piensa en esto por un momento. Si hoy perdieras tu fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir sin trabajar? ¿Un mes? ¿3 meses? Para la mayoría de las personas, la respuesta es aterradoramente corta. Las personas financieramente exitosas se niegan a vivir con esa vulnerabilidad. Para ellos, el dinero no es simplemente un lujo o un símbolo de estatus. Es libertad, es seguridad, es la diferencia entre tomar decisiones basadas en el miedo o en la estrategia. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que no puedes depender de habilidades obsoletas o mal remuneradas. Debes desarrollar habilidades que el mercado realmente valore y esté dispuesto a pagar bien. No pasatiempos. No distracciones. Habilidades de alto valor como ventas, marketing digital, desarrollo de software, consultoría financiera. Piensa en Warren Buffett. Él no se sentó a esperar oportunidades. Las creó. ¿Y tú? ¿Estás esperando que alguien te descubra o estás construyendo tu propio camino? ¿Cómo aplicas esta mentalidad en tu vida? 1. Trata tu ingreso como una responsabilidad, no como un accidente. 2. Si no tienes un plan para aumentar tus ingresos, haz uno ahora mismo. 3. Toma un curso, inicia un negocio secundario, invierte en el S&P 500 de manera consistente. Si tu ingreso ha estado estancado por más de 2 años, es hora de un cambio. Porque cuando tomas el control de tus finanzas, algo increíble sucede. 1. El miedo desaparece. 2. Las noches de insomnio por deudas desaparecen. 3. Ya no dependes de nadie más para tu estabilidad. Pero aquí está la verdad oculta dentro de este secreto. Entender que hacer dinero es tu responsabilidad es solo el comienzo. En el siguiente secreto, descubrirás por qué la mayoría de las personas nunca logran construir riqueza, incluso cuando empiezan a ganar más dinero. Es un principio tan poderoso que puede convertir apenas 500 pesos al mes en más de $1.000.000. 9. El poder del pensamiento a largo plazo. Si hubieras empezado a invertir hace 10 años, ¿dónde estarías hoy?
La mayoría de las personas viven atrapadas en el cheque a cheque, preocupadas únicamente por los gastos del mes. Mientras tanto, los ricos están jugando un juego completamente diferente. Ellos entienden algo fundamental. El tiempo no solo pasa, se compone. Los grandes inversionistas no persiguen dinero rápido. Construyen riqueza duradera y lo hacen a través de un principio clave. Pensar a largo plazo. Esto no se trata solo de paciencia. Se trata de estrategia. Mientras otros buscan gratificación instantánea, los financieramente inteligentes toman decisiones que pagarán dividendos durante décadas. No se preguntan, ¿cómo puedo hacer dinero este mes? Se preguntan, ¿cómo puedo ser millonario en 20 años? Los resultados hablan por sí mismos. Si inviertes $500 mensuales en un fondo indexado con un rendimiento del 10%, en 30 años tendrás más de $1.000.000. Eso es el poder del interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Pero aquí está la tragedia. La mayoría de las personas nunca experimentará este nivel de riqueza. No porque no puedan, sino porque nunca empiezan lo suficientemente temprano. Cada 5 años que retrasas tu plan financiero, te cuestan cientos de miles de dólares en riqueza potencial. Entonces, ¿cómo aplicas este pensamiento a largo plazo en tu vida? 1. Trata el tiempo como tu activo más valioso. 1. Cuanto antes empieces, menos dinero necesitas invertir. 2. Crea un plan financiero realista. 2. No solo para el próximo año, sino para la próxima década. 2. ¿Dónde quieres estar en 2035? 2. ¿Qué necesitas hacer cada año para llegar allí? 3. Elige inversiones que crezcan de manera estable. 3. Olvídate de los esquemas para hacerte rico rápido. 3. Concéntrate en bienes raíces, negocios establecidos y fondos indexados con historial comprobado. Imagina despertar dentro de 10 años con dinero fluyendo, no porque estés trabajando más, sino por decisiones que tomaste una década antes. Ese es el poder del pensamiento a largo plazo. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Tener esta mentalidad es esencial, pero no sirve de nada sin un sistema para administrar tu dinero. En el próximo secreto, descubrirás un método tan poderoso pero simple, que ha sido utilizado durante generaciones para construir y preservar riqueza. Es un sistema que garantiza que siempre tendrás dinero disponible, tanto para emergencias como para inversiones. Y esto es solo el comienzo. Cada uno de estos secretos está interconectado y, aplicados en conjunto, pueden transformar tu vida financiera. En los próximos puntos profundizaremos en 1. El sistema de gestión financiera de los 5 frascos. 1. Una estrategia sencilla para administrar tu dinero con precisión quirúrgica. 2. ¿Por qué la educación financiera en casa es la clave para romper el ciclo de pobreza generacional? 3. ¿Cómo crear un círculo de relaciones estratégicas que te abran puertas que el dinero por sí solo no puede comprar? 4. El verdadero significado del gasto inteligente y por qué los millonarios no derrochan en cosas innecesarias. 5. La diferencia entre deuda buena y deuda mala y cómo usar el crédito para construir riqueza en lugar de destruirla. Secreto Mamba 8. El sistema de los 5 frascos. La fórmula silenciosa para la riqueza. Si hoy recibieras $10,000, ¿sabrías exactamente qué hacer con ellos? O, como le sucede a la mayoría de las personas, ese dinero desaparecería en cuestión de meses sin que pudieras explicar en qué se fue. Aquí está la verdad que nadie te dice: hacer dinero es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es saber manejarlo. Y esta es la razón por la que muchas personas nunca construyen riqueza, sin importar cuánto ganen. La diferencia entre quienes logran estabilidad financiera y quienes viven en un ciclo interminable de deudas es un sistema claro para gestionar el dinero. Los ricos no dejan que su dinero simplemente fluya. Lo dirigen estratégicamente desde el momento en que lo reciben. Uno de los métodos más efectivos que han utilizado durante generaciones es el sistema de los 5 frascos. Este sistema garantiza que cada dólar que entra en tu cuenta tenga un propósito antes de ser gastado. La mayoría de las personas gasta primero y espera ahorrar después. ¿El resultado? Nunca ahorran ni invierten porque el dinero nunca sobra. Pero quienes siguen este sistema se pagan a sí mismos primero, antes de gastar. Comenta abajo: soy afortunado y próspero. Así lo decretarás y el universo te dará lo que le pides. Soy afortunado y próspero.
¿Cómo funciona el sistema de los 5 frascos? Cada vez que recibes dinero, lo divides en 5 categorías específicas. 10% para donaciones o caridad. 1. Esto no es solo un acto de generosidad. Es una estrategia para cultivar una mentalidad de abundancia. 2. Cuando das primero, entrenas a tu cerebro para ver el dinero como un recurso que fluye y regresa en lugar de algo escaso. 10% para ayuda familiar o comunidad. 1. Este fondo se usa para fortalecer relaciones clave, ya sea ayudando a familiares o apoyando causas que te importan. 2. La riqueza real no es solo individual. Se multiplica cuando fortaleces a quienes te rodean. 20% para inversiones. 1. No es ahorro. 1. Es inversión. 1. Este dinero debe ir a activos que generan más dinero. Bienes raíces, fondos indexados, negocios rentables. 2. La clave es nunca tocar este dinero para gastos personales. 10% para fondo de emergencia. 1. Los ricos nunca se ven atrapados por sorpresas financieras porque siempre están preparados. 2. Esto protege contra crisis imprevistas como pérdida de empleo, reparaciones de emergencia o problemas médicos. 50% para gastos esenciales. 1. Todo lo que gastas en vivienda, comida y transporte debe encajar dentro de este porcentaje. 2. Si no es suficiente, significa que estás viviendo por encima de tus posibilidades. ¿Por qué este sistema cambia todo? ¿Por qué elimina la incertidumbre financiera? Las personas que siguen un sistema como este tienen el doble de probabilidades de acumular riqueza a lo largo de su vida en comparación con aquellos que simplemente esperan lo mejor. 1. Nunca más te quedarás sin dinero para emergencias. 2. Tus inversiones crecerán automáticamente con el tiempo. 3. Tu estabilidad financiera ya no dependerá de tu próxima nómina. Pero aquí está la clave. Este sistema solo funciona si lo enseñas a la siguiente generación. Y eso nos lleva al siguiente secreto. ¿Por qué la educación financiera en casa es el factor más importante para la construcción de riqueza generacional? Secreto NAMBLA 7. La educación financiera comienza en casa. Piensa en esto por un momento. Si hubieras aprendido sobre dinero cuando tenías 10 años, ¿dónde estarías financieramente hoy? Es un hecho devastador. 1. La mayoría de las personas pasan 12 o más años en la escuela aprendiendo historia, literatura y matemáticas complejas. 2. Pero jamás reciben una educación real sobre dinero, inversiones y cómo construir riqueza. ¿El resultado? 1. El 78% de los estadounidenses vive de cheque en cheque. 2. La mayoría llega a la jubilación sin ahorros. 3. Las deudas se han convertido en una norma aceptada en la sociedad. Las familias financieramente exitosas hacen las cosas de manera diferente. Para ellos el dinero no es un tema tabú. Se habla en casa desde una edad temprana. Los niños aprenden cómo administrar, invertir y multiplicar su dinero antes de convertirse en adultos. No se trata de obsesionarse con el dinero, sino de enseñarles herramientas que les otorgarán libertad y estabilidad. ¿Cómo enseñar educación financiera en casa? Hablar abiertamente sobre dinero. 1. No hagas del dinero un tema prohibido. 2. Explica cómo funcionan los ingresos, los gastos y la inversión. 3. Involucra a los niños en conversaciones sobre decisiones financieras familiares. Crear sistemas de aprendizaje práctico. 1. Utiliza un sistema como los 5 frascos para enseñar a los niños cómo dividir su dinero. 2. Muéstrales cómo el dinero invertido crece con el tiempo. Fomentar el pensamiento emprendedor. 1. En lugar de simplemente darles una mesada, enséñales a ganar dinero. 2. Anima a los niños a iniciar pequeños negocios o proyectos. Explicar el poder del interés compuesto. 1. Un niño que comprende cómo el dinero crece con el tiempo evitará errores financieros en la adultez. El impacto a largo plazo. Los estudios muestran que los niños que aprenden sobre dinero desde pequeños tienen el doble de probabilidades de alcanzar la independencia financiera en la adultez. Ahora, piensa en cómo la falta de educación financiera ha afectado a generaciones enteras. Si la mayoría de los adultos aún no saben manejar su dinero, ¿cómo esperas que enseñen a sus hijos? Pero aquí está la verdad. Es nuestra responsabilidad romper el ciclo. Y aunque la educación es clave, no basta con aprender. También necesitas las conexiones adecuadas para acelerar tu crecimiento financiero.
Secreto número 6. El poder de las relaciones estratégicas. Seguro has escuchado la frase, no es lo que sabes, es a quien conoces. Pero, ¿realmente entiendes su poder? Aquí está el secreto. 1. El conocimiento y las habilidades son importantes, pero las conexiones correctas pueden acelerar tu éxito financiero de manera exponencial. Los millonarios no construyen riqueza solos. Lo hacen a través de redes estratégicas. Por eso, algunas personas parecen acceder fácilmente a grandes oportunidades financieras, mientras que otras luchan durante años sin progreso. Los estudios muestran que el 70% de las oportunidades de negocio y empleo provienen de contactos personales, no de solicitudes o anuncios públicos. La realidad es esta. 1. Las mejores oportunidades jamás llegan al mercado abierto. 2. Se comparten dentro de círculos cerrados, entre aquellos que se han ganado la confianza del grupo. ¿Cómo construir una red estratégica? Participa en eventos de tu industria. 1. La mayoría pierde oportunidades porque no está en los lugares correctos. 2. Únete a comunidades profesionales y grupos exclusivos. Aporta valor antes de pedir algo. 1. No busques solo recibir. 1. Primero ofrece. 2. Ayuda a otros sin esperar nada a cambio. 2. Cuando llegue el momento, te recordarán. Rodéate de personas exitosas. 1. Si solo te relacionas con personas que viven con deudas, ese será tu destino. 2. Busca rodearte de personas que ya lograron lo que tú deseas. Imagina el impacto de una red poderosa. 1. Recibir oportunidades de negocio antes que el resto. 2. Acceder a información financiera privilegiada. 3. Ser recomendado en oportunidades exclusivas. ¿Tu círculo actual te ayuda a crecer o te mantiene en el mismo lugar? Porque la verdad es esta. Tu red define tu futuro financiero. ¿Listo para seguir desbloqueando los secretos de la riqueza? En el próximo secreto, descubrirás por qué los millonarios gastan de manera completamente diferente al resto de la gente y cómo usar la frugalidad inteligente para acelerar tu camino hacia la independencia financiera. Así que dime, ¿cuál de estos secretos vas a empezar a aplicar hoy? Secreto 5. Frugalidad inteligente. Cómo los millonarios gastan de manera diferente. Uno de los mitos más grandes sobre los millonarios es que viven rodeados de lujos innecesarios, autos exóticos y mansiones gigantescas. La realidad es otra. Muchos de los más ricos del mundo no gastan para parecer ricos. Gastan para ser ricos. Si observas a los millonarios autodidactas, notarás un patrón claro. 1. Conducen autos comunes, no Lamborghinis. 2. Viven en casas funcionales, no en mansiones extravagantes. 3. No gastan dinero en cosas que no generan valor a largo plazo. El problema de la mayoría de las personas es que piensan que ganar más dinero es la solución, cuando en realidad es cómo gastan lo que hace la diferencia. Por eso, más del 70% de los ganadores de lotería terminan en bancarrota en menos de 5 años. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a gastar con estrategia. ¿Cómo aplicar la frugalidad inteligente en tu vida? La frugalidad no significa ser tacaño o vivir con carencias. Significa usar cada dólar de manera inteligente. No compres para impresionar a los demás. 1. Si tu felicidad depende de lo que piensen los demás, nunca tendrás suficiente. 2. Antes de hacer una compra grande, pregúntate. ¿Estoy comprando esto porque realmente lo necesito? ¿O solo quiero demostrar algo a otros? Prioriza las inversiones sobre los gastos innecesarios. 1. Antes de gastar en lujos, invierte en activos. 2. Haz que tu dinero trabaje para ti antes de gastarlo en placeres temporales. Evita la inflación del estilo de vida. 1. El mayor error de quienes empiezan a ganar más dinero es aumentar su nivel de gastos. 2. En lugar de comprar un auto más caro o mudarte a una casa más grande, usa el aumento de ingresos para acelerar tus inversiones. Aplica la regla del 30 días antes de hacer una compra impulsiva. 1. Cuando quieras algo, espera 30 días antes de comprarlo. 2. Si después de un mes sigues sintiendo que lo necesitas, cómpralo. 2. Si no, te habrás ahorrado dinero en algo innecesario. Deja de pagar por conveniencia y empieza a pagar por valor.
1. Pagar por comida rápida cada día parece insignificante, pero a largo plazo es un gasto masivo. 2. Tener suscripciones innecesarias puede estar drenando cientos de dólares cada año. 3. Pregúntate, ¿este gasto me acerca o me aleja de mi meta financiera? Imagina qué pasaría si en lugar de gastar $500 al mes en cosas irrelevantes, los invirtieras en un fondo indexado. En 30 años tendrías más de $1.000.000. Ahora la pregunta es, ¿quieres parecer rico hoy o ser realmente rico en el futuro? Secreto número 4. La trampa de la deuda. ¿Cómo usar el crédito a tu favor? Aquí está un dato impactante. El estadounidense promedio pagará más de $100.000 en intereses a lo largo de su vida solo por deudas de consumo. La razón por la que tantas personas están atrapadas en la deuda es simple. 1. Creen que pueden permitirse cosas y pueden hacer los pagos mensuales. 2. No piensan en el costo total a largo plazo. Pero aquí está la diferencia entre los ricos y los demás. 1. Las personas comunes usan el crédito para comprar pasivos que pierden valor. 2. Los millonarios usan el crédito solo para generar más dinero. Seguro. ¿Cómo evitar caer en la trampa de la deuda? Si necesitas pedir prestado para comprar algo, probablemente no puedes permitírtelo. 1. Esto aplica para autos, tecnología y cualquier cosa que pierda valor con el tiempo. Elimina las deudas de alto interés lo antes posible. 1. Si tienes deudas con tasas superiores al 10%, pagarlas debe ser tu prioridad antes de invertir. 2. Mientras tengas deudas caras, estás perdiendo dinero cada mes. No uses tarjetas de crédito como una extensión de tu salario. 1. Úsalas como una herramienta de conveniencia, no de financiamiento. 2. Págalas en su totalidad cada mes para evitar intereses. Usa el crédito solo para generar más ingresos. 1. Los ricos solo piden dinero prestado cuando saben que obtendrán más dinero a cambio. 2. Ejemplos de deuda inteligente. Inversiones inmobiliarias rentables. De préstamos para negocios con alto retorno. Educación o formación que aumente significativamente tu ingreso. La deuda puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. La clave está en usarla de manera estratégica. Secreto número 3. El camino a la independencia financiera. El poder del emprendimiento. Si mañana perdieras tu empleo, ¿tendrías otra fuente de ingresos? La mayoría de las personas vive con una sola fuente de ingreso. Su salario. Y aquí está el problema. 1. Depender de un solo ingreso significa que tu seguridad financiera está fuera de tu control. 2. Si la empresa cierra, te despiden o la economía colapsa, pierdes todo. Por eso, el 88% de los millonarios son emprendedores o dueños de negocios. No porque odiaran trabajar para alguien más, sino porque entendieron que la única forma de construir riqueza real es controlar tu propia fuente de ingresos. ¿Cómo empezar un negocio sin renunciar a tu empleo? Encuentra un problema que puedas resolver. 1. Los negocios exitosos no comienzan con una idea, sino con una necesidad insatisfecha. 2. Pregunta, ¿qué problema puedes solucionar con tus habilidades actuales? Empieza pequeño, pero con visión grande. 1. No necesitas dejar tu trabajo de inmediato. 2. Puedes empezar con un negocio secundario y escalarlo con el tiempo. Aprende sobre negocios y finanzas. 1. La mayoría de las empresas fracasan porque sus dueños no entienden cómo administrar dinero. 2. Aprende sobre contabilidad, inversión y estrategias de crecimiento. Busca ingresos recurrentes y escalables. 1. Un negocio realmente exitoso no depende de tu tiempo para crecer. 2. Algunos modelos ideales. Negocios en línea. Suscripciones o membresías. Bienes raíces que generan ingresos pasivos. Si no estás construyendo tu propio activo, estás trabajando para construir la riqueza de otra persona. Secreto número 2. La importancia de diversificar tus fuentes de ingresos. Si tu única fuente de ingresos desapareciera mañana, ¿cómo pagarías tus gastos?
La mayoría de las personas cree que tener un buen trabajo es suficiente, pero los ricos no dependen de una sola fuente de dinero. De hecho, el millonario promedio tiene al menos 7 fuentes de ingresos diferentes. Algunas opciones para diversificar tus ingresos incluyen: 1. Bienes raíces. 2. Inversiones en acciones y bonos. 3. Negocios digitales. 4. Regalías o ingresos pasivos. El secreto es simple. Cuantas más fuentes de ingreso tengas, más seguro estarás financieramente. Secreto Mabuno. La clave para alcanzar tu primer millón. Los millonarios no lo logran por accidente. Siguen una estrategia probada. Aumentan su ingreso constantemente. Viven por debajo de sus posibilidades. Invierten su dinero en activos que crecen. Son pacientes y piensan a largo plazo. Si sigues estos principios, tu primer millón es solo cuestión de tiempo. Ahora la pregunta es, ¿vas a aplicar estos secretos o seguirás cometiendo los mismos errores financieros? La ruta hacia la riqueza está clara. ¿Vas a seguirla o seguirás esperando un golpe de suerte? Ahora que has aprendido los 10 secretos silenciosos que han permitido a miles de personas acumular riqueza, tienes dos opciones. Seguir como hasta ahora, dejando que el dinero controle tu vida en lugar de tú controlar el dinero. Tomar acción y aplicar estos principios para empezar a construir tu libertad financiera. ¿Qué opción vas a elegir? Si realmente quieres cambiar tu situación financiera, no basta con solo leer estos secretos. Tienes que aplicarlos. Así que dime, ¿qué principio vas a implementar primero? ¿Empezarás a invertir con pensamiento a largo plazo? ¿Reducirás tus gastos innecesarios y priorizarás tus inversiones? ¿Iniciarás un negocio o buscarás múltiples fuentes de ingresos? Deja un comentario y dime cuál de estos principios resonó más contigo y qué acción tomarás hoy mismo. Porque aquí está la verdad final. Solo los que actúan cambian su destino financiero. La decisión está en tus manos. Si quieres proteger tu dinero, presta mucha atención, porque tal vez no estés preparado para lo que viene. Warren Buffett es una leyenda viva del mundo financiero, una figura cuya visión y genialidad han redefinido el arte de invertir. Con una fortuna construida a base de inteligencia estratégica y paciencia implacable, Buffett ha llegado a abarcar negocios que van desde los seguros hasta la tecnología, construyendo una fortuna tan grande que desafía la imaginación. Desde que compró su primera acción a los 11 años, demostró un talento prodigioso para detectar oportunidades donde otros solo veían incertidumbre. Donde otros se equivocaron, Buffett siempre acertó. Su filosofía de inversión, basada en adquirir empresas sólidas con valor intrínseco, ha generado rendimientos que han superado consistentemente al mercado, convirtiéndolo en una fuente de inspiración para generaciones de inversores. Sin embargo, un hecho reciente ha llamado la atención del mundo financiero. Warren Buffett está vendiendo las acciones que tiene que posee en grandes empresas, para quedarse solo con dinero en efectivo. Las ventas más llamativas son las vinculadas a la empresa Apple. Buffett, a través de su empresa Berkshire Hathaway, comenzó a invertir en Apple en 2016, marcando un cambio significativo en su estrategia de inversión, ya que históricamente había evitado compañías tecnológicas por considerarlas fuera de su círculo de competencia. Sin embargo, el enfoque de Apple en productos de consumo, su ecosistema integrado y su capacidad de generar flujos de caja constantes, convencieron a Buffett de que era una inversión sólida. Desde entonces, Berkshire Hathaway ha aumentado progresivamente su participación, convirtiendo a Apple en la mayor posición de su cartera. Inicialmente, la inversión fue liderada por uno de los gestores de cartera de Berkshire, Todd Combs o Ted Waskler, quienes compraron acciones de Apple en pequeñas cantidades. Sin embargo, Buffett quedó impresionado por la fortaleza de la marca y la lealtad de sus clientes, por lo que autorizó compras adicionales masivas. Para 2018 ya poseía más de 250 millones de acciones de Apple. En los años siguientes, la posición de Buffett en Apple llegó a representar más del 40% de su cartera de acciones, llegando a tener 905 millones de acciones, valoradas en $174.3 millones en ese momento. Pero ahora el mundo vuelve su mirada a la sorpresiva venta de acciones por parte de Buffett. En 2024 comenzó un proceso progresivo de venta de sus acciones en Apple. En el segundo trimestre del año, vendió cerca de 505 millones de acciones, una reducción del 55,8% en su participación total.
Posteriormente, en el tercer trimestre, vendió otros 100 millones de acciones, disminuyendo su participación en un 25% adicional. Actualmente, Buffett conserva tan solo unas 300 millones de acciones de Apple, valoradas en cerca de 60.900 millones de dólares. Pero Apple no ha sido la única empresa en la que Warren Buffett está vendiendo sus acciones. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. En el año 2002, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, realizó una inversión en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, adquiriendo una participación significativa en la compañía. TSMC es uno de los fabricantes de semiconductores más importantes del mundo, encargado de producir chips para gigantes tecnológicos como Apple. Sin embargo, a comienzos de 2023, Berkshire sorprendió al mercado al vender el 86% de su participación en TSMC, solo unos meses después de haberla comprado. Poco tiempo después, vendió prácticamente todas las acciones restantes, saliendo casi por completo de su inversión en la compañía. Esta rápida desinversión llamó la atención debido al corto periodo de tiempo que mantuvo las acciones. Chevron y Occidental Petroleum. Warren Buffett también tenía importantes inversiones en el sector energético, particularmente en compañías como Chevron y Occidental Petroleum. Ambas empresas están entre las más grandes y reconocidas en la industria del petróleo y el gas. A lo largo de varios años, fue acumulando acciones de Chevron y Occidental Petroleum, convirtiéndolas en posiciones destacadas dentro de su cartera. Chevron, en particular, llegó a estar entre las 5 mayores inversiones de Berkshire en términos de valor. Sin embargo, en 2024, comenzó a reducir su participación en ambas empresas. En el caso de Chevron, la venta fue significativa, disminuyendo de forma notable la cantidad de acciones que poseía. Aunque no se retiró completamente de la empresa, la reducción marcó un cambio importante en la proporción de la cartera dedicada al sector energético. Con Occidental Petroleum, la situación fue diferente. Aquí Buffett mantuvo una participación importante, pero también realizó ajustes en su nivel de inversión. Aunque todavía conserva una posición significativa en Occidental Petroleum, las ventas de acciones indicaron una intención de reducir la exposición total al sector. Estas ventas en Chevron y Occidental ocurrieron de manera progresiva, con reportes periódicos que mostraban las transacciones en cada trimestre. Aunque Buffett ha manifestado que considera muy valioso al sector energético, estas desinversiones marcaron un movimiento estratégico importante dentro de su portafolio. US Bancorp y Bank of New York Mellon, Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, tenía una larga historia de inversiones importantes en el sector bancario, incluyendo participaciones significativas en US Bancorp y Bank of New York Mellon. Estas instituciones financieras habían sido durante años parte de la cartera diversificada de Berkshire. En el caso de US Bancorp, Buffett fue uno de los principales accionistas durante mucho tiempo, acumulando una gran cantidad de acciones. Sin embargo, a lo largo de 2024 comenzó un proceso de venta gradual de su participación. Esta reducción no fue inmediata ni completa, sino que se llevó a cabo de manera progresiva, trimestre a trimestre, disminuyendo la cantidad de acciones en posesión. Al final, la participación de la empresa en US Bancorp se redujo drásticamente, casi hasta desaparecer. Algo similar ocurrió con Bank of New York Mellon. Este banco, conocido por su especialización en la gestión de activos y servicios financieros globales, también fue durante años una inversión importante en la cartera de Warren Buffett. En 2024, tomó la decisión de reducir de manera significativa su participación en esta compañía. Aunque no se vendieron todas las acciones de inmediato, las transacciones realizadas a lo largo de varios meses reflejaron una disminución considerable en la cantidad de acciones que la empresa tenía en el banco. General Motors, GM Berkshire Hathaway, la empresa de inversiones de Warren Buffett, también había invertido en General Motors, GM, una de las compañías automotrices más grandes y reconocidas del mundo. Durante varios años, GM fue una de las inversiones destacadas dentro de la cartera de Berkshire, lo que reflejaba confianza en el desempeño y la estabilidad de la empresa. Sin embargo, a lo largo de 2024, Buffett comenzó a reducir su participación en General Motors. Las ventas de acciones no ocurrieron de golpe, sino que se llevaron a cabo de manera gradual, a través de múltiples transacciones en diferentes trimestres. Cada trimestre, los reportes mostraban que vendía una parte de sus acciones en GM, disminuyendo poco a poco la cantidad de acciones que poseía.
Al final de este proceso de desinversión, la participación de Buffett en General Motors se redujo significativamente. Aunque no se vendieron todas las acciones de manera inmediata, las ventas reflejaron un cambio importante en la posición que la empresa mantenía en esta compañía automotriz. ¿Por qué Warren Buffett está vendiendo sus acciones en todas las empresas, acumulando más y más efectivo? Veamos. En los años 2006 y 2007, sin hacer escándalo ni alertar a los medios de comunicación, Buffett comenzó a desprenderse de algunas de sus acciones más conocidas. Invirtió menos en algunas compañías del sector financiero, una de las áreas donde él había tenido tanto éxito en el pasado. En vez de reforzar sus posiciones, como era habitual en su estilo de inversión a largo plazo, empezó a reducir la exposición a ciertos bancos y empresas aseguradoras. ¿Por qué? Nadie lo sabía, ni siquiera los analistas que solían seguir sus movimientos con atención. La venta de acciones parecía ser solo una decisión más, sin ninguna implicación de gran calado y mucho menos de una crisis inminente. En ese momento, el mundo financiero estaba tan envuelto en la aparente estabilidad que nadie podría haber imaginado que en el horizonte se cernía una tormenta perfecta. Las bolsas seguían subiendo, el sector inmobiliario estaba en su apogeo y el crédito fluía libremente, sin restricciones. Pero Buffett, como siempre, parecía ser el único que veía las grietas en la fachada. Sin embargo, lo que hizo fue mantener una calma inquietante y empezó a deshacerse lentamente de sus participaciones en ciertos bancos, como Citigroup y American Express, y en algunas compañías de seguros. ¿Qué estaba pasando por su mente? Nadie lo sabía. Solo se veía que los movimientos eran más cautelosos de lo habitual, pero aún no existía una razón evidente para que alguien considerara que la economía global estaba al borde de colapsar. Todo esto quedó claro en el año 2008, cuando explotó el famoso crash financiero, la crisis que tambaleó la economía mundial. Fue ahí cuando el resto del mundo finalmente empezó a comprender la magnitud de las decisiones de Buffett. La tormenta financiera comenzó a tomar forma en 2007, con los primeros signos de quiebras en el mercado inmobiliario y la caída de los valores de los activos respaldados por hipotecas. En 2008, el colapso de Lehman Brothers marcó el inicio de una crisis global de proporciones épicas. Los mercados de todo el mundo se desplomaron y el sistema financiero casi se derrumbó. Mientras todo esto ocurría, las personas empezaron a mirar hacia atrás, a analizar las decisiones de Warren Buffett durante los años anteriores. Y fue entonces cuando el patrón se hizo evidente. Buffett venía reduciendo su exposición a los riesgos de la crisis mucho antes de que explotara. Sus ventas de acciones en empresas del sector financiero no fueron simples ajustes, sino movimientos estratégicos de alguien que había visto lo que otros no podían, el colapso inminente. En medio de la tormenta, Buffett no solo se alejó de las empresas que comenzaban a tambalear. Su visión fue mucho más allá. Con su enfoque único, no solo redujo sus riesgos, sino que también comenzó a hacer lo contrario, a invertir, pero de una manera muy particular. Mientras el mundo estaba en pánico, Buffett compraba acciones de empresas como Goldman Sachs y General Electric a precios increíblemente bajos, lo que le permitió capitalizar la crisis cuando los mercados se estabilizaron. Esto lo hizo gracias a la gran liquidez de dinero en efectivo que tenía como resultado de las ventas de sus acciones. ¿Por qué en estos tiempos Warren Buffett está vendiendo sus acciones en todas las empresas tal como lo hizo en la crisis del 2008? En los últimos años, Warren Buffett ha comenzado a vender una gran parte de sus acciones en algunas de las empresas más grandes y conocidas del mundo. Si bien el movimiento podría parecer simplemente una serie de ajustes normales en su portafolio, hay algo que resuena con las decisiones que tomó en 2006 y 2007, justo antes de que la crisis financiera de 2008 estallara. En ese momento, Buffett comenzó a deshacerse lentamente de acciones en empresas, particularmente en el sector financiero, cuando el mundo aún no veía la tormenta que se avecinaba. Hoy, al ver cómo vende rápidamente grandes participaciones en gigantes como Apple, Chevron y otras empresas clave, la pregunta que surge es inevitable. ¿Está Buffett viendo lo que otros no están viendo? ¿Se está preparando para otro colapso financiero? El patrón es inquietante. En 2006 y 2007, mientras el mercado seguía creciendo y la economía global parecía estar en expansión, Buffett adoptó un enfoque conservador y empezó a vender sus acciones en sectores que él percibía como más vulnerables a una inminente crisis. Nadie sospechaba entonces que un desastre económico estaba al doblar la esquina. Sin embargo, Buffett, con su astucia y visión a largo plazo,
ya comenzaba a percibir los riesgos. Hoy, con un comportamiento similar, sus ventas masivas de acciones en grandes empresas podrían ser una señal de que él ya ha identificado las grietas en la fachada de la economía global. Lo que hace que este momento sea tan intrigante es que, al igual que en 2006 a 2007, el mercado parece estar estable. Las grandes corporaciones continúan reportando ganancias, los índices bursátiles alcanzan nuevos máximos y la economía sigue creciendo, aunque de manera desigual. Pero, al igual que antes de la crisis de 2008, hay indicadores que podrían sugerir que el ciclo de expansión está tocando su fin. Las tensiones geopolíticas, las posibles burbujas en ciertos mercados, la creciente deuda global y los cambios económicos impredecibles son señales de alerta que, al parecer, Buffett ha interpretado de manera similar a como lo hizo hace casi 2 décadas. El hecho de que Buffett esté tomando esta decisión en tiempos de aparente estabilidad podría significar que, tal vez, está viendo algo que el resto de los inversionistas aún no perciben. Si bien muchos pueden pensar que sigue siendo una estrategia de diversificación o un ajuste por la naturaleza cambiante del mercado, existe la posibilidad de que Buffett ya esté anticipando otro colapso económico y sus movimientos reflejan la misma prudencia con la que se preparó para la crisis de 2008. En esa crisis, Buffett no solo evitó las pérdidas, sino que salió airoso, invirtiendo de manera estratégica cuando los precios estaban por los suelos. Su capacidad para identificar oportunidades en tiempos de desesperación es parte de su leyenda. Si está vendiendo ahora, podría ser porque ya sabe que el mercado está por caer y, al igual que en el pasado, prefiere estar en la posición más segura posible antes de que la caída comience. A diferencia de la mayoría de los inversionistas, que a menudo esperan hasta el último momento para reaccionar, Buffett tiene la visión para adelantarse. La historia de sus movimientos previos sugiere que podría estar tomando la misma precaución, protegerse de lo que viene sin que la mayoría lo note. Después de todo, ha demostrado en el pasado que sabe cuándo retirarse de una apuesta antes de que el mercado lo haga por él. Si el ciclo económico se repite y estamos cerca de una nueva crisis financiera, Buffett no solo ha tomado medidas para proteger su capital, sino que también está preparándose para aprovechar las oportunidades que inevitablemente surgirán cuando el mercado se desplome. ¿Y tú? ¿Estás preparado para una crisis financiera global? Déjame tu comentario y te dejaré un corazón. En los últimos años, muchos economistas y asesores financieros de renombre han advertido sobre el riesgo inminente de una crisis económica global. Basándose en su vasta experiencia y en su análisis de las condiciones económicas actuales, han señalado una serie de señales de advertencia que podrían anticipar una desaceleración económica mundial. A continuación, veamos a algunos de los economistas más influyentes y lo que han planteado respecto a la posible crisis económica global. 1. Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, profesor de economía en la Universidad de Nueva York y conocido por haber predicho la crisis financiera de 2008, ha sido uno de los economistas más vocales sobre los peligros de una crisis económica global inminente. En sus declaraciones más recientes, Roubini ha advertido que el mundo se encuentra en una tormenta perfecta que podría desatar una nueva crisis económica. Según él, la combinación de excesiva deuda global, riesgos geopolíticos, tensiones comerciales, incertidumbre política y desajustes en los mercados de activos están creando las condiciones para una catástrofe económica. Roubini ve los altos niveles de deuda en los países desarrollados, las malas prácticas de préstamo y el creciente endeudamiento de los hogares y las empresas como factores de riesgo. También señala que las políticas monetarias expansivas, como la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés extremadamente bajas, han llevado a una sobrecarga de deuda y a la acumulación de activos financieros riesgosos. La corrección de estos desajustes podría desatar una desaceleración global. 2. Robert Shiller. Robert Shiller, Premio Nobel de Economía y autor de Irrational Exuberance, es otro de los economistas que ha expresado su preocupación sobre los mercados financieros y el riesgo de una nueva crisis. Shiller ha señalado que, aunque la economía mundial parece estar en expansión, los mercados de activos, especialmente las acciones y el mercado inmobiliario, están sobrevalorados, lo que podría indicar la formación de una burbuja. Según él, la combinación de un aumento en los precios de las viviendas y un mercado de acciones altamente inflado, podría llevar a una corrección severa. Shiller subraya que los inversionistas a menudo siguen patrones de exuberancia irracional, donde la especulación y el exceso de confianza pueden inflar los precios de los activos más allá de sus fundamentos reales. Cuando estas burbujas estallan,
los efectos pueden ser devastadores para la economía global. Por lo tanto, Siller advierte que estamos en una etapa de alto riesgo y que el mercado está vulnerable a una caída importante. 3. Kenneth Rogoff, profesor de economía en la Universidad de Harvard y coautor de This Time is Different, 8 Centuries of Financial Folly, ha analizado la historia de las crisis financieras y ha argumentado que el mundo está en un ciclo peligroso de deuda excesiva. Según Rogoff, los altos niveles de deuda pública y privada, tanto en países desarrollados como en mercados emergentes, aumentan la probabilidad de que ocurra una crisis económica. Rogoff sostiene que los gobiernos y las instituciones financieras han ignorado las lecciones del pasado, donde el exceso de deuda ha llevado inevitablemente a crisis económicas. En su opinión, las tasas de interés bajas, las políticas de flexibilización cuantitativa y los altos niveles de endeudamiento en todo el mundo están creando una bomba de tiempo económica. Si los intereses aumentan, o si los mercados comienzan a percibir que los países no pueden pagar su deuda, la situación podría desmoronarse, provocando una nueva crisis financiera global. 4. Mohamed El-Erian, economista jefe de Allianz y es director ejecutivo de PIMCO, es conocido por sus análisis acertados de los mercados financieros. El-Erian ha advertido que los mercados globales están mal preparados para una recesión y que el sistema económico mundial está vulnerable debido a una combinación de políticas monetarias y fiscales poco ortodoxas. En sus intervenciones, El-Erian ha mencionado que la flexibilización cuantitativa, la intervención de los bancos centrales y las tasas de interés cercanas a cero están creando un desequilibrio económico, ya que están distorsionando los precios de los activos y dificultando que los inversionistas tomen decisiones informadas. El-Erian también ha destacado el bajo crecimiento global y la desaceleración de las economías emergentes, como China, como factores adicionales que pueden contribuir a una crisis. Según El-Erian, aunque los mercados pueden seguir creciendo a corto plazo, el riesgo de un colapso estructural aumenta con el tiempo. 5. Jeremy Grantham, cofundador de la firma de inversión GMO, ha sido muy vocal sobre sus preocupaciones con los mercados de activos, especialmente con las acciones y el mercado inmobiliario. Grantham ha alertado sobre la creación de una burbuja en los mercados financieros, comparando las condiciones actuales con las de las crisis financieras anteriores, como la burbuja de las en 2000 y la crisis inmobiliaria de 2008. Según Grantham, el mercado de valores y el mercado inmobiliario están excesivamente sobrevalorados y la corrección será inevitable. Grantham ha señalado que el comportamiento de los inversionistas es cada vez más irracional, similar a las burbujas pasadas, lo que genera un aumento desmesurado en los precios de las acciones y los bienes raíces. Esta sobrevaloración de los activos podría llevar a una corrección violenta, similar a las crisis anteriores. Grantham predice que la próxima crisis será muy grave debido a la magnitud de la burbuja que se ha formado en los mercados. Jim Rogers, famoso inversionista y cofundador del Quantum Fund junto a George Soros, ha sido uno de los principales críticos del sistema financiero actual. Rogers ha afirmado que la actual política monetaria de los bancos centrales, caracterizada por tasas de interés bajas y la creación de dinero, está creando una burbuja financiera global. Según Rogers, esta burbuja estallará y los mercados sufrirán una corrección importante. Rogers también ha advertido sobre el riesgo de un colapso en los mercados de deuda soberana. En su opinión, la creciente deuda de países como Estados Unidos y las naciones europeas es insostenible, lo que podría llevar a una crisis fiscal global. Además, sugiere que el exceso de deuda puede ser un detonante clave para una crisis económica mundial. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, ha sido un firme defensor de la idea de que el mundo está entrando en una fase peligrosa de su ciclo económico. Dalio ha estudiado los ciclos económicos y financieros a lo largo de la historia y ha identificado patrones que sugieren que estamos en el final de una gran burbuja crediticia global. Según Dalio, las políticas monetarias expansivas y el elevado nivel de deuda en todos los sectores de la economía global están creando un escenario en el que un colapso es inevitable. Dalio señala que los desequilibrios económicos, como el aumento de la deuda, la desigualdad y el debilitamiento de las instituciones financieras, están generando un sistema más vulnerable. A su juicio, es probable que la crisis se desencadene por una combinación de tensiones geopolíticas, inestabilidad en los mercados financieros y una corrección en los activos sobrevalorados.
Como podemos observar, no son pocos los economistas y asesores financieros que coinciden en que el mundo está expuesto a una crisis económica global inminente debido a una combinación de factores, como los niveles insostenibles de deuda, la burbuja en los mercados de activos, las políticas monetarias expansivas y la desaceleración económica global. Aunque pueden variar en su perspectiva sobre el momento y la naturaleza exacta de la crisis, parecen estar de acuerdo en que el sistema económico actual es vulnerable y que un ajuste importante podría estar cerca. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que se puede estar acercando una crisis financiera global? ¿Estás preparado? Cuéntame tu punto de vista y te dejaré un corazón. Ahora es el momento para aprovechar una oportunidad única en una década, caballeros. Vivimos tiempos excepcionales. En este preciso instante, nos encontramos en un punto de inflexión, una encrucijada, en la que se abren las puertas hacia posibilidades que solo se presentan una vez cada década. Este no es un momento cualquiera. Es uno que podría definir tu futuro financiero y abrirte el camino hacia la verdadera libertad económica. Las oportunidades extraordinarias rara vez llegan con aviso previo y cuando lo hacen, suelen disfrazarse de desafíos o incertidumbre. Estamos inmersos en una de esas etapas ahora mismo. Una etapa donde, si actúas con astucia y planificación, puedes transformar los obstáculos en ventajas y los desafíos en escalones hacia un futuro próspero. Este no es un mensaje genérico ni una promesa vacía. Es un recordatorio de que las grandes fortunas no se construyen en tiempos de bonanza, sino en los momentos más oscuros, cuando pocos tienen la visión y la valentía para actuar. El momento perfecto para actuar. ¿Por qué este instante es tan crucial? La respuesta radica en un principio ampliamente reconocido por los grandes inversionistas y empresarios a lo largo de la historia. Las recesiones económicas, aunque temidas por muchos, son en realidad campos fértiles para aquellos que buscan prosperar. Las crisis económicas, con todas sus dificultades, suelen ser el preludio de un renacimiento financiero. Imagina esto. Mientras otros se retraen, tú avanzas. Mientras la mayoría teme perder, tú ves oportunidades para ganar. En cada recesión, en cada caída del mercado, en cada ajuste económico, existen posibilidades para adquirir activos, construir negocios o establecer inversiones que, en circunstancias normales, podrían estar fuera de tu alcance. Este es el momento en el que los audaces prosperan y los visionarios construyen imperios. El ciclo natural de las recesiones. Es importante entender que las recesiones no son anomalías ni tragedias permanentes. Son una parte natural e inevitable de los ciclos económicos. Así como las estaciones del año traen cambios en la naturaleza, las economías también pasan por periodos de expansión y contracción. Cuando se navegan con inteligencia, estos ciclos pueden ofrecer momentos únicos para sembrar las semillas del éxito financiero. Aunque las recesiones vienen acompañadas de titulares alarmantes y una sensación generalizada de incertidumbre, la historia nos enseña que estas etapas son temporales. Con el tiempo, las economías se recuperan, los mercados se estabilizan y las oportunidades que se tomaron en los momentos de crisis se convierten en historias de éxito y prosperidad. ¿Por qué ahora es diferente? El momento actual tiene características únicas que lo hacen aún más atractivo para aquellos que buscan construir riqueza. Los mercados están fluctuando, los activos se están revalorizando y la economía global está ajustándose a nuevos desafíos. Pero en medio de esta incertidumbre hay una realidad incuestionable. Quien actúe ahora, con conocimiento y estrategia, estará en una posición ventajosa cuando las cosas vuelvan a estabilizarse. Además, nunca antes habíamos tenido acceso a tantas herramientas e información como hoy. Desde análisis de mercado en tiempo real hasta plataformas de inversión accesibles, las barreras para tomar decisiones financieras inteligentes están más bajas que nunca. Esto significa que las oportunidades no solo están ahí para unos pocos privilegiados. Están disponibles para todos los que estén dispuestos a aprender, adaptarse y actuar. El poder de la perspectiva correcta. Recuerda, el éxito no es solo cuestión de suerte. Es cuestión de preparación y acción en los momentos adecuados. Cada crisis trae consigo un conjunto único de posibilidades. Y este es uno de esos momentos en los que puedes hacer un cambio significativo en tu vida financiera. Si decides aprovechar esta oportunidad, estarás tomando las riendas de tu destino y dando un paso hacia un futuro lleno de posibilidades. No dejes que este momento pase desapercibido. Reflexiona, planea y actúa. El futuro está lleno de incertidumbres, sí,
pero también está lleno de promesas para aquellos que están dispuestos a enfrentarlo con determinación y estrategia. Ahora es tu momento. La oportunidad está frente a ti. ¿Estás listo para tomarla? El patrón histórico de las recesiones y recuperaciones. Lecciones del pasado para construir el futuro. Si observas cualquier gráfico histórico del mercado financiero, notarás un patrón inconfundible. Cada recesión económica, cada caída del mercado bursátil, siempre ha sido seguida por una recuperación notablemente más fuerte. Este ciclo ha sido constante a lo largo de la historia, independientemente de las circunstancias económicas, políticas o sociales. Es un recordatorio poderoso de que, aunque los tiempos difíciles pueden parecer interminables, la recuperación siempre llega, y con ella, oportunidades extraordinarias. En muchos casos, los precios de los activos no solo se recuperan, sino que se duplican en cuestión de 1 o 2 años como máximo. Este fenómeno, aunque impactante, no es casual. Es el resultado de cómo funcionan los ciclos económicos, donde las fases de contracción son seguidas inevitablemente por periodos de expansión. Los mercados financieros, al igual que las economías, tienden a sobrecorregirse durante las recesiones, creando lo que muchos consideran descuentos temporales en activos clave. El poder de las decisiones estratégicas en tiempos de crisis. Hoy nos embarcaremos en un análisis profundo de lo que se espera que ocurra en los próximos 3 a 6 meses. Exploraremos las oportunidades específicas que están surgiendo ahora mismo y cómo puedes posicionarte estratégicamente para no solo capear la tormenta económica, sino también aprovecharla para generar riqueza generacional. Pero antes de adentrarnos en las políticas, tácticas y estrategias, es fundamental comprender el contexto económico actual. Saber dónde estamos y hacia dónde podríamos dirigirnos es clave para tomar decisiones informadas y aprovechar al máximo las condiciones del mercado, entendiendo el panorama económico actual, la realidad detrás de las cifras. Para aprovechar las oportunidades futuras, es esencial comprender el terreno económico en el que nos encontramos. Las recesiones, aunque inevitables, suelen venir acompañadas de una serie de efectos que impactan directamente en las vidas de las personas y en los mercados financieros. 1. Aumento en el desempleo. Durante las recesiones, el desempleo tiende a dispararse. Esto ocurre porque las empresas, al enfrentar menores ingresos y mayores costos, recurren a despidos masivos como una forma de reducir gastos. Según estimaciones recientes del Banco de América, Estados Unidos podría perder alrededor de 175.000 empleos al mes en los próximos meses. Este aumento en el desempleo tiene un efecto en cadena, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y afectando la confianza del consumidor. 2. Reducción en los salarios y confianza del consumidor. Incluso quienes mantienen sus empleos pueden enfrentar recortes salariales o disminución de beneficios, lo que reduce aún más su capacidad de gasto. Esto, a su vez, afecta la confianza del consumidor, que es un motor clave para el crecimiento económico. Cuando los consumidores gastan menos, las empresas generan menos ingresos, creando un círculo vicioso de contracción económica. 3. Depreciación de activos. Durante las recesiones, el valor de diversos activos, como acciones, bienes raíces y servicios, tiende a caer significativamente. Esto puede parecer una mala noticia para muchos, pero para los inversores estratégicos, representa una ventana de oportunidad única. Cuando los activos se deprecian, esencialmente se vuelven más baratos, permitiendo a quienes tienen capital invertir a precios más bajos y beneficiarse de las recuperaciones posteriores. 4. Impacto en las empresas y los mercados. En términos más específicos, las empresas suelen ser uno de los sectores más afectados durante las recesiones. Las ganancias corporativas tienden a contraerse, ya que muchas compañías reportan ingresos reducidos y ajustan sus proyecciones a la baja para reflejar el mayor riesgo económico. En los últimos meses, hemos visto un aumento notable en los despidos masivos, con empresas grandes y pequeñas se recuperan y se vuelven más baratos. 5. Impacto en los negocios. En términos más específicos, las empresas suelen ser uno de los sectores más afectados durante las recesiones. Las ganancias corporativas tienden a contraerse, ya que muchas compañías reportan ingresos reducidos y ajustan sus proyecciones a la baja para reflejar el mayor riesgo económico. En los últimos meses, hemos visto un aumento notable en los despidos masivos, con empresas grandes y pequeñas preparándose para un crecimiento lento o incluso negativo. Este entorno puede parecer desalentador,
pero aquí es donde los inversores inteligentes ven la oportunidad. Las acciones, por ejemplo, tienden a caer de manera significativa durante las recesiones, creando un entorno en el que los precios de mercado están muy por debajo de su valor intrínseco. Para quienes tienen una perspectiva a largo plazo, esta es una oportunidad para adquirir activos de calidad a precios de descuento, estableciendo las bases para futuros rendimientos significativos. Reescribiendo la narrativa, de crisis a oportunidad, es comprensible que muchas personas vean las recesiones con temor y pesimismo. Después de todo, los titulares suelen estar llenos de noticias negativas, despidos masivos, quiebras de empresas, mercados en caída. Pero es importante recordar que cada crisis trae consigo un conjunto único de posibilidades. Las caídas económicas son, en esencia, una limpieza del mercado. Separan a las empresas fuertes de las débiles, eliminan las ineficiencias y crean espacio para nuevas oportunidades. Para los inversores individuales, representan un momento para reevaluar sus estrategias, ajustar sus portafolios y tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de su futuro financiero. Como lo demuestra la historia, los momentos de crisis son a menudo los momentos en los que se construyen las mayores fortunas. Quienes entienden este principio no solo sobreviven a las recesiones, prosperan en ellas, preparándonos para el futuro, lo que viene en los próximos meses. En los próximos 3 a 6 meses, se espera que los mercados continúen enfrentando desafíos significativos. Sin embargo, también habrá oportunidades para aquellos que estén preparados. Ya sea invirtiendo en acciones infravaloradas, explorando el mercado inmobiliario o simplemente fortaleciendo sus finanzas personales, este es el momento de actuar. Invertir durante una recesión, una estrategia ganadora. Las recesiones, aunque desafiantes para muchos, representan una oportunidad dorada para aquellos que saben cómo manejar sus inversiones estratégicamente. Durante estas etapas de incertidumbre, los precios de los activos tienden a caer significativamente y para los inversores astutos, esto equivale a descuentos en inversiones que podrían generar grandes rendimientos a largo plazo. Exploraremos en profundidad 3 áreas clave para aprovechar al máximo las recesiones: el mercado bursátil, el mercado inmobiliario y la importancia estratégica de mantener efectivo. Cada una de estas áreas ofrece oportunidades únicas, pero también requiere un enfoque informado y calculado para maximizar los beneficios. 1. Acciones. El mercado bursátil en declive. Actualmente los principales índices bursátiles han experimentado caídas significativas, oscilando entre un 15% y un 30%. Analistas de prestigiosas instituciones como JP Morgan y Goldman Sachs advierten que podríamos ver una caída adicional del 20% desde los niveles actuales. Esto puede sonar alarmante, pero la historia del mercado financiero nos enseña una lección invaluable. Estas caídas son temporales y suelen ser seguidas por recuperaciones espectaculares. Desde 1946, los datos históricos muestran que las recesiones generalmente culminan en mercados bajistas, con caídas promedio del 30% al 34%. Aunque estas cifras pueden parecer desalentadoras, también representan un punto de entrada ideal para los inversores que tienen una perspectiva a largo plazo. Cuando el mercado toca fondo, las recuperaciones son rápidas y sustanciales. Desde el punto más bajo de una recesión, el mercado suele registrar un retorno promedio del 42% en el primer año y un asombroso 60% en los siguientes 2 años. Estos números no solo son prometedores, sino que también subrayan la importancia de invertir durante la caída, en lugar de esperar hasta que el mercado ya haya comenzado a recuperarse. Invertir en acciones durante una recesión requiere disciplina y una mentalidad enfocada en el largo plazo. Es posible que veas tus inversiones fluctuar o incluso disminuir temporalmente, pero la paciencia es clave. Históricamente, el mercado ha demostrado su capacidad de recuperarse e incluso superar sus niveles anteriores en todas las recesiones registradas. Para quienes estén considerando esta estrategia, las acciones de empresas sólidas con fundamentos fuertes y buenos flujos de caja son una opción segura. Además, los fondos indexados diversificados, que replican el desempeño de índices como el S&P 500, pueden ser una excelente manera de mitigar el riesgo mientras aprovechas la recuperación del mercado. Bienes raíces, oportunidades locales en mercados en declive. El mercado inmobiliario, a pesar de ser más estable que el bursátil, también presenta oportunidades significativas durante las recesiones. Las caídas de precios a nivel nacional son raras,
pero ciertas regiones son más vulnerables a los descensos significativos en el valor de las propiedades. Actualmente, los analistas predicen que mercados como Florida, Arizona, Idaho y el sur de California podrían experimentar caídas de hasta un 30% desde sus picos históricos. ¿Qué significa esto para los inversores y compradores? En pocas palabras, es una oportunidad de oro para adquirir propiedades a precios más bajos. Si bien los propietarios con hipotecas a tasa fija no se verán afectados de manera significativa por estas caídas, aquellos que estén buscando comprar una vivienda o invertir en bienes raíces tienen la posibilidad de asegurar activos a precios reducidos. El momento adecuado para actuar en bienes raíces es crucial. Las recesiones tienden a durar entre 12 y 18 meses, y los precios de las propiedades en áreas vulnerables podrían tardar hasta 2 años en estabilizarse. Esto significa que los próximos 2 años son ideales para buscar oportunidades excepcionales, especialmente en mercados locales donde las caídas sean más pronunciadas. Para los inversores, las propiedades de alquiler en áreas de alta demanda pueden ser una excelente manera de generar ingresos pasivos mientras el mercado se recupera. Además, quienes compren durante la recesión podrían beneficiarse de una apreciación sustancial del valor de sus propiedades una vez que la economía vuelva a crecer. 3. La importancia de mantener efectivo. En tiempos normales, el efectivo a menudo es considerado una inversión subóptima debido a la erosión de su valor por la inflación. Sin embargo, durante las recesiones, el efectivo adquiere un papel crucial como refugio seguro y herramienta estratégica para aprovechar oportunidades de inversión. Tener efectivo disponible durante una recesión te permite actuar rápidamente cuando los precios de los activos, ya sean acciones, bienes raíces u otros, están en su punto más bajo. Este enfoque, conocido como liquidez estratégica, te coloca en una posición privilegiada para adquirir activos valiosos que podrían generar retornos significativos a largo plazo. Ray Dalio, uno de los gestores de fondos más reconocidos del mundo, ha señalado recientemente que el efectivo ya no es basura, destacando su importancia en tiempos de incertidumbre económica. Incluso en el pasado, como en 2018, el efectivo fue el activo con mejor desempeño, superando al mercado en general. Para maximizar los beneficios del efectivo durante una recesión, considera mantener un porcentaje de tu portafolio en cuentas de ahorro de alto rendimiento o inversiones líquidas. Esto no solo preserva tu riqueza, sino que también te brinda la flexibilidad de actuar rápidamente cuando surgen oportunidades. Además, los fondos de inversión y los gestores de capital también están aumentando sus reservas de efectivo. Según datos recientes, los niveles de efectivo en los portafolios de inversión están en su punto más alto desde 2001, lo que subraya su importancia como herramienta estratégica en tiempos de crisis. Ahora es el momento para aprovechar una oportunidad única en una década, caballeros. Nos encontramos en un momento decisivo, uno de esos puntos de inflexión que aparecen pocas veces en la vida. Es un momento en el que, si actuamos con estrategia y determinación, podemos aprovechar una de las mayores oportunidades para construir riqueza y asegurar nuestro futuro financiero. Este no es un mensaje ordinario, es un llamado a la acción en un tiempo extraordinario. Las crisis económicas, aunque temidas por muchos, son a menudo la cuna de grandes fortunas. Este hecho está respaldado por décadas, incluso siglos, de historia económica. Las recesiones no son meras anomalías, son una parte natural de los ciclos económicos, y aquellos que las enfrentan con visión y planificación suelen salir más fuertes y prósperos cuando el ciclo cambia. Este momento no es diferente. Las oportunidades están aquí, pero solo beneficiarán a quienes sepan identificarlas y estén preparados para aprovecharlas. El patrón histórico de las recesiones y recuperaciones. Si observamos los gráficos históricos de los mercados financieros, encontramos un patrón claro y repetitivo. Cada recesión o caída importante en los mercados bursátiles ha sido seguida por una recuperación notablemente más fuerte. No es casualidad, es un reflejo de cómo funcionan los ciclos económicos. En muchos casos, los precios de los activos no solo se recuperan, sino que se duplican en cuestión de 1 o 2 años. Este fenómeno no es exclusivo de tiempos recientes. Ha ocurrido una y otra vez, desde las crisis económicas de mediados del siglo XX hasta las caídas más recientes, como la Gran Recesión de 2008. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que, aunque enfrentemos condiciones económicas difíciles, este es precisamente el momento en el que debemos actuar.
Como dijo el legendario inversor Warren Buffett, las malas noticias son el mejor amigo del inversor. Este es un recordatorio de que, cuando la mayoría siente miedo y retrocede, los visionarios avanzan y aprovechan las oportunidades que otros pasan por alto. Entendiendo el panorama económico actual para aprovechar estas oportunidades, primero debemos comprender el terreno en el que operamos. Las recesiones traen consigo una serie de cambios económicos que, aunque desafiantes, abren la puerta a oportunidades sin precedentes. Efectos principales de una recesión 1. Aumento del desempleo. Durante una recesión, las empresas tienden a reducir costos, y esto a menudo incluye despidos masivos. 1. Se estima que Estados Unidos podría perder 175.000 empleos al mes en los próximos meses, lo que afectará significativamente el poder adquisitivo de las familias. 2. Reducción en los salarios. Incluso quienes mantienen sus empleos pueden enfrentar recortes salariales o beneficios, lo que reduce aún más la confianza del consumidor. 3. Caída en el valor de los activos. Durante las recesiones, el valor de activos como acciones, bienes raíces y otros suele disminuir considerablemente, creando lo que muchos inversores consideran una venta masiva temporal. Aunque estas condiciones pueden parecer desalentadoras, para los inversores inteligentes representan una oportunidad única para adquirir activos infravalorados y posicionarse estratégicamente para el futuro. 4. Invertir durante una recesión, una estrategia ganadora. Las recesiones no son solo momentos de contracción económica, también son periodos de recalibración en los que los precios de los activos suelen estar significativamente por debajo de su valor real. Para quienes tienen capital y están dispuestos a asumir riesgos calculados, este es el momento ideal para invertir. 1. Acciones. El mercado bursátil en declive. Actualmente, los principales índices bursátiles han experimentado caídas del 15% al 30% y algunos analistas prevén descensos adicionales del 20%. Aunque esto puede parecer alarmante, también es una señal de que estamos acercándonos a un punto de entrada ideal. Desde 1946, los datos muestran que las recesiones culminan con mercados bajistas que caen en promedio entre un 30% y un 34%. Sin embargo, las recuperaciones posteriores son impresionantes, con retornos promedio del 42% en el primer año y del 60% en los siguientes 2 años. Esto significa que invertir durante una recesión no solo es rentable, sino que puede ser mucho más lucrativo que esperar a que el mercado ya esté en recuperación. Para maximizar tus beneficios, considera invertir en empresas sólidas con buenos fundamentos o en fondos indexados diversificados. Estas opciones tienden a recuperarse más rápidamente cuando el mercado cambia de dirección. 2. Bienes raíces. Oportunidades locales en mercados en declive. El mercado inmobiliario, aunque generalmente más estable, también presenta oportunidades durante las recesiones. Si bien las caídas de precios a nivel nacional son poco comunes, ciertas regiones son más vulnerables. Actualmente, áreas como Florida, Arizona y el sur de California podrían experimentar caídas de hasta un 30% desde sus picos históricos. Para los inversores, esto representa una ventana única para adquirir propiedades a precios significativamente reducidos. Estas inversiones no solo generan ingresos pasivos, sino que también se revalorizan considerablemente cuando el mercado se recupera. 3. La importancia de mantener efectivo. En tiempos normales, el efectivo es considerado una inversión subóptima debido a la inflación. Sin embargo, durante las recesiones, el efectivo se convierte en un refugio seguro y una herramienta estratégica. Te permite actuar rápidamente cuando surgen oportunidades y aprovechar activos a precios de descuento. ¿Por qué esta recesión es una oportunidad única? 1. Todo se vuelve más asequible. Desde acciones hasta bienes raíces, los precios caen, permitiendo a los inversores adquirir activos de calidad a precios reducidos. 2. Menor competencia. Muchas empresas grandes recortan gastos, creando espacio para que negocios más pequeños prosperen. 3. Renovación del mercado. Las recesiones eliminan ineficiencias y dan paso a nuevas oportunidades. 4. Recuperaciones impresionantes. Después de cada recesión, los mercados tienden a recuperarse significativamente, ofreciendo rendimientos excepcionales para quienes invierten durante la caída. ¿Cómo prepararte para aprovechar estas oportunidades? 1. Reduce gastos innecesarios. Ajusta tu presupuesto y prioriza la inversión. 2. Mantén efectivo.
Asegúrate de tener liquidez para actuar rápidamente. 3. Protege tu carrera. Fortalece tus habilidades y busca estabilidad laboral. 4. Invierte a largo plazo. Utiliza estrategias como el promedio de costos en dólares, Dollar Cost Averaging. 5. Diversifica tu cartera. Combina activos como acciones, bienes raíces e inversiones generadoras de ingresos. Conclusión. Construyendo un futuro sólido durante la incertidumbre. Las recesiones, aunque a menudo se perciben como tiempos de incertidumbre y dificultad, son también momentos de transformación. Son periodos en los que el panorama económico cambia drásticamente, pero con el enfoque y la estrategia adecuados, pueden convertirse en plataformas para lograr algo extraordinario. No subestimemos la magnitud de este momento. Estás frente a una oportunidad única para redefinir tu futuro financiero y construir una base sólida que te sostendrá durante años, incluso generaciones. Las recesiones no son fáciles. Representan desafíos reales. La caída de los mercados, el aumento del desempleo, la incertidumbre en los ingresos y la volatilidad en los precios. Sin embargo, también son un terreno fértil para el crecimiento, un campo donde los visionarios y los valientes prosperan. A lo largo de la historia, las grandes fortunas han nacido en estos momentos de caos económico cuando otros retrocedían. Este no es solo un mito. Es una realidad respaldada por innumerables historias de éxito de aquellos que supieron aprovechar las crisis para crecer y prosperar. El poder de una estrategia adecuada. El camino hacia el éxito en tiempos de incertidumbre no está pavimentado con improvisación, sino con planificación y estrategia. Este es el momento de adoptar una perspectiva a largo plazo, de mirar más allá del horizonte inmediato y visualizar las oportunidades que se esconden detrás de los desafíos actuales. Una estrategia adecuada comienza con la educación financiera, entender cómo funcionan los ciclos económicos, qué activos son los más resilientes y cómo manejar el riesgo de manera inteligente. Este conocimiento te permitirá tomar decisiones informadas, evitando el pánico y el impulso de seguir a la multitud. Es crucial adoptar una mentalidad de crecimiento, una que valore el aprendizaje continuo y la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Cada decisión que tomes debe estar orientada hacia un objetivo claro. Fortalecer tu posición financiera, crear nuevas fuentes de ingresos y asegurar un legado para ti y los tuyos. Aprovecha esta oportunidad y hazla tuya. Las recesiones no son solo tiempos de desafío, son momentos de cambio. Son periodos en los que el panorama financiero se redefine y con ellos se crean oportunidades que pueden transformar vidas. Si estás dispuesto a asumir el reto, a planificar estratégicamente y a mantener tu enfoque, puedes convertir este periodo de incertidumbre en la base de un futuro sólido y exitoso. El futuro está en tus manos, no lo dejes en espera. Toma esta oportunidad, actúa con decisión y asegúrate de que este momento sea el punto de partida para una vida llena de posibilidades y logros. Hazla tuya.